Dios. Suyo es el reino, suyo es el poder, suya es la gloria. Nosotros somos su pueblo, hemos sido llamados de nuestras tinieblas a su luz admirable. Y Él nos ha abierto los brazos para arroparnos con su amor, para cubrirnos con los mantos de su gloria, para levantarnos en el poder de su reino, para darnos la adopción de hijos. Y como hijos de Dios, en el nombre de Jesús, por medio de nuestra fe en Él, por medio de nuestro conocimiento en Jesucristo, bendecimos a todas las naciones, bendecimos a todas las almas en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendecimos a los judíos y a los gentiles, bendecimos a la iglesia y al cuerpo de Cristo. Bendecimos los ministros y los ministerios de nuestro Señor y Salvador Jesús. Que el poder, la gloria y el reino de nuestro Dios sea sobre tu corazón un sello de justicia, de amor, de gracia y de victoria en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, aleluya. Sean bienvenidos, amados hermanos, a los tiempos de la palabra del Señor, a los tiempos del Espíritu, a los tiempos de milagros, de sanidades, de prodigios en el nombre de Jesús. Por favor, amado hermano, amada hermana, ministro de Dios, no te sorprendas si el fuego de su gloria te visita, si la unción del Espíritu del Señor te visita, si el poder de su reino te visita, si sientes una atmósfera, una shekinah, una presencia sobrenatural de Dios, es porque Él te está diciendo: hijo mío, hija mía, siervos míos, yo les amo, les bendigo y tengo propósitos con vosotros. No temáis, te dice el Señor. No te he dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Por ese poder y dominio propio permaneceremos en los tiempos de su gloria, por el testimonio de su palabra, a través de su Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amados hermanos, no se sorprendan si entre vosotros había enfermos. Aleluya. Después de terminar este mensaje, la sanidad ya está en tu vida en el nombre de Jesús. Milagros, sanidades, prodigios, liberaciones. Y aún si anhelas bautismo en fuego, el poder de Dios y la gloria del Señor hará esto. Bienvenidos a los tiempos y al altar de la palabra de nuestro Dios. Es nuestra fe en Jesús, nuestra fortaleza y esperanza, confianza en el Señor, aleluya, para que nuestro Padre cumpla por su palabra en Jesucristo todo lo que tiene para nuestras vidas en bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar del mensaje del Señor Jesucristo, el Señor y la cabeza de la iglesia. Vamos a la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos del 8 al 15, y leemos cómo está escrito: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Aleluya. Tomemos asiento, amados hermanos.
Venimos ministrando de los tiempos de la palabra este conocimiento, esta sabiduría, este entendimiento, para que nuestras almas sean transformadas en la presencia del Señor. Yo profetizo, porque ya está sucediendo, pero profetizo que se va a multiplicar esta manifestación de la gloria del Señor. Dios está delante de ti por su palabra y espera de Dios visitación en el nombre de Jesucristo, revelación en oración, por sueños, por el Espíritu de Dios. De alguna manera Dios va a hablar contigo, porque Él va a despertar los sentidos como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor. Venimos ministrando, amados hermanos, y hablábamos en el mensaje anterior que hay 6 tiempos en este mensaje de Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 15, en el cual Dios habla a su pueblo, Dios habla a sus hijos, y nosotros debemos de disponer todos nuestros sentidos. ¿Cuántos dicen amén? Para lo que Dios está hablando. Cuando nosotros disponemos nuestros sentidos, ese testimonio de disponer nuestros sentidos es porque ahora entendemos que tenemos una nueva vida en Jesucristo, que tenemos una nueva vida en Dios, que nosotros hemos recibido de parte de Dios la adopción de hijos por medio de Jesucristo. Digamos amén. Así que cree y confiesa y di amén. Yo lo creo y lo recibo, que tú has recibido la adopción de hijo, de hija de Dios. Amén. Aleluya. Diga conmigo: yo lo creo y yo recibo la adopción de ser hijos de Dios. Amén. Ahora, son tiempos. Esos tiempos espirituales se llaman en las escrituras dispensación. ¿Qué significa la palabra dispensar? Que cada uno de los creyentes tenemos que administrar la palabra, porque la palabra de Dios escrita está, que nosotros debemos aprender a hablar sabiduría de Dios. Ahora, esa sabiduría de Dios, la cual debemos aprender a hablar, es la sabiduría en la cual Dios por el Espíritu nos da. Y nosotros debemos declararla creyendo en nuestro corazón, confesándola con nuestra boca delante de Dios, en el nombre de Jesús, para que Dios por el Espíritu Santo, en el testimonio de la palabra, en el poder de la gloria de su reino, esa palabra sea ceñida, sea escrita, sea establecida, sea plantada en nuestros corazones, para nosotros poder alcanzar de Dios la madurez en el Espíritu. Yo quiero tomar una figura para testificar cuando nosotros venimos a una academia, cuando nosotros venimos a la universidad y vamos a estudiar un área en una profesión. Vamos a estudiar medicina, vamos a estudiar ingeniería, vamos a estudiar arquitectura. Hermanos amados, la persona que entra a estudiar un área académica en la universidad, ¿cómo entra a la universidad? Con un deseo de su corazón. En mi caso, yo estudié odontología y cuando yo llegué a la universidad, yo llevé solamente la disposición de mi corazón. Cuando me matriculo y empiezo a hacer el estudio en las materias, en el pénsul académico, los diferentes maestros me enseñaban y yo tenía que ceñirme a la academia, a la palabra, a lo que me enseñaban, a los libros, a la instrucción, y yo tenía que venir a casa a hacer lo que llamamos las tareas, a memorizar, a estudiar, a aprender. Quiero tomar este testimonio para que todos ustedes reciban del poder de la gloria de Dios en Cristo Jesús por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo ahora? Tu corazón. Está tu corazón, está
tu corazón hambriento, está tu corazón anhelante, está tu corazón como un depósito. Y como dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. El Señor está enviando este mensaje a tu corazón. Si tu corazón, ya no un corazón de piedra, sino un corazón de carne, por eso está escrito en Romanos capítulo 10, con el corazón se cree, con la boca se confiesa, porque Dios va a hablar es al corazón del hombre. Cuando Dios me habla a mi corazón, si estoy en pecado, esto me lleva a un arrepentimiento, el arrepentimiento a convertirme, mi conversión a pedirle al Señor que su poder, su gloria, su amor, su gracia rompa ataduras, que Dios me liberte de toda cautividad, que me haga libre de toda naturaleza de pecado, de todo estado de maldición. ¿Por qué lo digo? Porque lo creo en mi corazón. Entonces, cuando nuestros corazones están dispuestos para Dios, ahora nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra cabeza, que ya voy a hablar del término de la palabra cabeza, entonces va a crecer en el conocimiento del Señor porque tenemos un corazón dispuesto. Amados hermanos, pareciera que asistir a la congregación con un corazón dispuesto fuera fácil. Y quiero decirte que no es fácil, pero te quiero decir que no es imposible. Y yo te invito a que tú dispongas tu corazón ahora, porque Dios quiere hablar contigo en tu corazón. Dios quiere hablar a tu corazón. Y si Dios habla a tu corazón, y yo te voy a dar un testimonio. Yo llevo con mi esposa, vamos a cumplir ya 28 años de vida cristiana. Hermanos amados, cuando yo escuché el primer mensaje, no siendo creyente, pero me invitaron y fue una campaña evangelística con un siervo de Dios, y yo escuchaba el mensaje, yo lloraba, porque yo sentía que esas palabras estaban entrando a lo profundo de mi corazón. Así que yo te pido, amado hermano, amada hermana, aún ministros de Dios, que rindamos nuestros corazones al Señor y recibamos esta palabra en el poderoso nombre de Jesús. Entonces, de los 6 tiempos de la palabra que tiene por título Jesucristo el Señor y la cabeza de la iglesia. ¿Por qué hago énfasis de esta palabra en este mensaje? De esta palabra de Dios en este mensaje. Porque tú debes tomar del Señor Jesucristo su señorío para tu vida, en Él como la cabeza y el Señor de todo principado y de toda potestad, el Señor y la cabeza de la iglesia. Quiero hacer un énfasis y quiero testificar. Tenemos, amados hermanos, que discernir la palabra iglesia. La palabra iglesia en el mundo espiritual del tercer cielo, en la resurrección de Cristo, tiene por sentido que Dios espiritualmente, tomando nuestros sentidos de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestra cabeza, en el señorío de Cristo, desde el tercer cielo, Dios va a renovar en todos los creyentes, repito, renovar en todos los creyentes nuestros sentidos, para que nosotros nos constituyamos en Cristo en 2 tiempos. Por favor, número 1, nos constituyamos en Cristo en 2 tiempos. El primer tiempo, me voy a constituir en Cristo su cuerpo. Segundo tiempo, me voy a constituir en Cristo una casa espiritual. Y si todos los creyentes, amados hermanos, entendiéramos esta verdad de gloria y poder, los cristianos estaríamos viviendo tiempos de fuego, de gloria, tiempos de conquista, tiempos de ensanchamiento, tiempos de victoria, tiempos de heredad en el nombre precioso de Jesús. Pero la obra de Dios en Cristo Jesús, como es por causa de revelación, el enemigo se nos va a oponer, y es lo que está hablando el Señor en Colosenses. Entonces, yo quiero hablar de Colosenses capítulo 2, del versículo 8 al versículo 15, 6 tiempos para que tú entiendas cómo debes crecer espiritualmente. Número 1,
Muchos creyentes no estarán interesados en crecer espiritualmente. Muchos creyentes no estarán dispuestos a dar su vida en obediencia y en testimonio, en sacrificio y en ofrenda para crecer. Número 3, muchos creyentes estarán cómodos en sus congregaciones, recibiendo el mensaje de la predicación, sin disponer su corazón para el tercer cielo, delante del Rey de Gloria, el resucitado, delante del Hijo de Dios, la cabeza de la iglesia. No estarán preocupados para recibir el poder, el fuego, la potestad de Jesucristo en el Espíritu Santo. No están dispuestos para recibir los dones del Espíritu Santo, porque el enemigo, bajo engaño de tradición, los tiene quietos, los tiene en reposo por causa de la carne. Pero te digo en el nombre de Jesús, Dios sí quiere que tú crezcas. Tu Padre quiere que tú madures. Mira, te voy a dar un versículo bíblico, quiero que lo escribas. Te voy a dar Apocalipsis capítulo 1 versículo 6. Y dice la palabra en Apocalipsis 1:6 que nosotros en Cristo hemos sido hechos reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Ahora, si está escrito, no olvides, la escritura es un testimonio. Y el testimonio es para los testigos. Y yo profetizo que todos los que están viendo este mensaje, Dios los está llamando a ser testigos de su gloria. Esa palabra testigos tú la puedes ver en esa palabra testigos tú la puedes ver en Hechos 1:8. Necesito recibir el poder del Espíritu Santo, promesa del Padre, para ser testigo de la gloria del Señor. Ahora, cuando nosotros hablamos de testigos, esa palabra testigos, lo que está diciendo el Señor es que Dios te hará testigo, Dios te hará testiga. ¿De qué te va a hacer testigo Dios? De la victoria, de romper maldiciones, de ser levantados en el poder de Dios, de entrar en las visiones de su reino, de oír del Espíritu de Dios en el nombre de Jesús. Entonces, cuando hablamos de testigos, Dios lo que está diciendo es que lo que Él prometió por medio de su Hijo Jesús el Cristo, y la palabra Jesús es el Hijo del Hombre, es el nacido de mujer, el nacido bajo la ley, es la Pascua del Señor, es Dios hecho hombre, pero la palabra Cristo es el resucitado. Para que tú me entiendas de la palabra Jesús, el Cristo, cuando tú ves a Jesús en los ministerios en la tierra, vas a ver que cuando a Él lo llevan a crucifixión, a Él le ponen una corona de espinas. Y le dicen los judíos y aún los romanos burlándose de Él: no que eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Porque la ley de justicia en la vida de Jesucristo el Mesías estaba establecido por Dios el Padre, que Él no sería rey en la tierra, sino que Él sería rey en los cielos. Y eso está escrito en el Salmo 2, el versículo 6. Dijo Dios: he puesto a mi rey en Sión, mi santo monte. Entonces, cuando yo veo a Jesús crucificado y le pone la corona de espinas, yo lo que entiendo por la palabra profética, en la edificación, en la madurez, en Jesucristo, la cabeza de la iglesia y el Rey de Gloria, es que Él lo que nos está abriendo es el camino de su reino en la resurrección, porque Él en su muerte nos limpia de nuestros pecados y rompe en nosotros las maldiciones cuando nosotros tenemos nuestra fe en Él. Aleluya. En otras palabras, yo miraré a Jesús el terrenal y miraré al Cristo el celestial. Jesús el terrenal, cuando le traen la mujer hallada en el acto de adulterio, los fariseos, los saduceos y aún los sacerdotes del Sanedrín venían para tentar a Jesús y dicen:
La ley de Moisés dice apedrear a estas mujeres. ¿Qué dices tú? Ya sabemos lo que él dijo. Si alguno está libre de pecado, tire la primera piedra. Todos se fueron, le dijo Jesús a la mujer hallada en adulterio. Ahora, ni yo te acuso. ¿Dónde están los que te acusaban? Ahora, vete y no peques más. Entonces, amados hermanos, repito, de esta palabra Jesucristo, el Señor y la cabeza de la iglesia, es que todos y cada uno de nosotros, todos los que están escuchando este mensaje, debemos entender primeramente que Jesús es el Señor. Es el Señor. La palabra Señor significa que Él ha recibido de parte de Dios el Padre el dominio sobre todo. Y para que tú entiendas, la palabra Señor está en Colosenses 2:9, escrito está, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora, un testimonio de gran bendición en Cristo es que era necesario que Él fuera crucificado, siendo Él la plenitud de la deidad. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24, escrito está que Él, por medio de nuestra fe en Jesús, y nosotros confesamos que somos pecadores y confesamos que Jesucristo es nuestro Salvador y Señor, y que Él cargó nuestros pecados en Él, entonces espiritualmente se cumple el tiempo profético. Y ese tiempo profético es porque Él cargará nuestros pecados en Él y Él los llevará sobre el madero. Ahora, pero dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, en el versículo 12, repito, Colosenses 2:12 dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, por favor, toma nota de Colosenses 2, versículo 12, sepultados con Él en el bautismo. Hermanos amados, si hiciéramos un concilio internacional, ¿cómo todos los creyentes de muchas naciones, de muchas lenguas, de muchos pueblos, cómo nosotros podemos entender que estamos sepultados con Él en el bautismo? La verdad, amados hermanos, si yo te dijera a ti, ¿entiendes tú, mi hermano, entiendes tú, mi hermana, cómo tú estás sepultada con Él en el bautismo? La verdad, la respuesta sería naturalmente: no lo entiendo. Entonces, si no entiendo cómo soy sepultado con Él, ¿cómo voy a vivir el testimonio de la gloria en la resurrección? Repito, Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo. Es decir, Dios el Padre, por el Espíritu Santo, nos llama a que nosotros nos sepultemos con Él. Ahora, si tú quieres entender la palabra sepultarnos, yo quiero que tú escribas, por favor, Juan capítulo 12, versículo 24 y 25, y te leo y cito: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, y queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Repito, Juan capítulo 12, versículo 24 y 25 dice: de cierto te digo. O sea, Dios les está diciendo a ministros, profetas, apóstoles, pastores, hermanos, hermanas, creyentes. Dios les está hablando a todos. Pero no olviden, ¿estás dispuesto en tu corazón y estás entendiendo que Dios te está hablando a tu corazón? ¿Por qué te habla a tu corazón? Porque en tu corazón ahora está la fe del Hijo de Dios, y tú necesitas crecer en Él. Entonces, repito, Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con Él. Aleluya. Entonces, mira en Colosenses 2:12 la palabra con Él, con Él. Repito, Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él. Aleluya. Entonces, si yo voy a tomar mi vida como una figura, si yo me sepulto con Él en su muerte, la palabra dice que junto con Él seré resucitado. Entonces, para entender este tiempo,
está hablando el Señor en Juan capítulo 12, versículos 24 y 25. De cierto te digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. En otras palabras, si yo tomo un grano de trigo y lo dejo aparte, voy a ir a los 6 meses y voy a ver el grano de trigo solo. Voy al año, veo el grano de trigo solo. Voy a los 2 años, veo el grano de trigo solo. Pero dice la palabra, diga conmigo fuerte, dice la palabra. Y Dios habla a nuestros corazones. Otra vez, dice la palabra y Dios habla a nuestros corazones. Entonces, ¿qué te dice Dios? Que tú eres ese grano de trigo, pero ese grano de trigo se tiene que plantar. Ese grano de trigo se tiene que plantar en la semejanza de su muerte. Por favor, escuche, porque quiero ser muy claro. Repito, el grano de trigo, nosotros somos el grano de trigo. ¿Por qué somos el grano de trigo? Porque sobre nosotros reposan las promesas de Dios. Entonces, yo como grano de trigo, si determino seguir siendo trigo, quedaré solo. Pero si yo me planto, dice la palabra que entonces, cuando me plante, el grano muere. Amén. Vamos a tomar una figura. Tome usted un mango, se come el mango, le queda la pepa. Guarde la pepa de mango, guarde la semilla de mango, y usted la va a ver a 6 meses, es semilla. Al año es semilla. A los 2 años es semilla. ¿Por qué? Porque está sola. Ahora, quiere que esa semilla le dé miles de millones de mango. Tome la semilla, plántela. Cuando usted planta la semilla, escriba la palabra plantar. Usted tiene que plantar su vida. Usted tiene que plantar su vida en la semejanza. Escuche, escriba la palabra plantar y la palabra semejanza. Ya le voy a enseñar de la palabra semejanza para la gloria de Dios. Entonces, usted tiene que tomar la semilla y plantarla en la semejanza de la muerte de Jesús. ¿Por qué digo la palabra semejanza? Porque Jesucristo, Él lo hizo humanamente. Nosotros lo vamos a hacer proféticamente. Repito, la palabra semejanza, escriba abajo semejanza, porque yo me voy en el testimonio de la palabra a llevar mis actas y decretos a la cruz y las voy a crucificar, porque proféticamente yo voy a cumplir el pacto de sembrarme en su muerte. Es lo que está hablando Colosenses. Entonces, yo tengo que llevar mi obra carnal, las obras de mi carne, yo. Él murió por mí en la cruz. Pero lo que el pueblo de Dios no ha entendido, y préstame atención, vamos a edificar esta imagen en nuestras mentes. Mira a Jesús, que Él cargó mi pecado y tu pecado y Él murió en la cruz. Esa parte está bien. Pero la palabra dice que ahora yo tengo que bautizarme en su muerte y tengo que ser semejante en la muerte de su cruz. Porque si yo soy semejante en la muerte de su cruz, entonces yo llevaré el fruto de su vida. Hermanos, cuando Jesucristo va a la cruz, lo puedes leer en los evangelios, Él no fue como rey a la cruz. Él fue como cordero. Lo puedes leer en el libro del profeta Isaías 53. Cuando yo miro la palabra, yo digo, no, es que Él no iba a ir como rey. Él iba a ir como cordero. Como cordero fue llevado al matadero. En Isaías 53, porque Él cargó nuestros pecados. Entonces sí, Él fue como cordero y Él cargó mi pecado. Pero dice Él en su resurrección, préstame atención, dice Jesús en su resurrección, a todos los que Él
nos limpió de nuestros pecados y todos nuestros pecados que Él cargó en el madero. Él dice desde el tercer cielo, como el Rey de reyes y Señor de señores, como el Señor y la cabeza de la iglesia: pueblo mío, ahora bautícense en mi muerte. Sean semejantes en mi muerte. Traigan sus pecados a la cruz. Confiesa y expía tu pecado. Sé como el grano de trigo. Tráelo a la cruz. Plántate en mi muerte. Plántate a la semejanza de mi muerte. Porque cuando tú vengas a la cruz, mi Padre te resucitará. Y ahora tú reinarás conmigo sobre el pecado, la maldición y la muerte en el nombre de Jesús. Ya te lo di en el testimonio. Apocalipsis 1:6. Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Usted lo puede leer, pero es que Él no está hablando que nos hizo reyes y sacerdotes en la tierra. Él nos hizo reyes y sacerdotes en el cielo. Por eso es que muchos creyentes están viviendo crisis, problemas y no saben cómo vencer. ¿Por qué? Porque están en la carne. ¿Qué sucede a los que están en la carne? Están ciegos, son débiles, están llenos de temores. Pero cuando nosotros nos bautizamos en su muerte, somos resucitados juntamente con Él para gloria de su nombre. Entonces, Juan capítulo 12, en el versículo 24, dice: pero si el trigo cae, él muere. En otras palabras, volvamos a la pepa de mango. Hermano amado, usted siembre la pepa de mango y vaya a buscar la pepa de mango a los 6 meses. Usted no va a encontrar pepa de mango. Usted va a encontrar raíces. Y usted va a decir: pero ¿dónde está la pepa? No, yo dejé aquí una pepa. No, la pepa murió. Ahora le enseño algo de la pepa de mango en figura, porque la verdad es que la pepa de mango no murió, sino que se transformó. Se transformó. Entonces, y se convirtió de pepa en raíz, de raíz en rama, de rama en tallo, de tallo en árbol y de árbol en muchos frutos. Entonces, si tú no entiendes que Dios tiene para ti muchos frutos, frutos de gloria, frutos de justicia, frutos de victoria, frutos de paz, frutos de conquista, frutos de señorío, frutos de gozo, aleluya. En otras palabras, vendrán sobre mí, pero de mí brota frutos. Me visitarán los demonios, pero de mí brotarán frutos. Vendrá el tentador, pero de mí saldrán frutos. ¿Sabes cómo llama los frutos el apóstol Pablo en Primera de Corintios? Los dones del Espíritu. Fe, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, sabiduría, conocimiento, milagros, sanidades, prodigios. Entonces ahora entenderás. Eres cristiano de 1 año, de 2 años, de 3 años, de 4 años, está bien. ¿Por qué no tienes fruto? Porque tú no te has bautizado en su muerte. Porque no habías entendido el tiempo de la palabra. Porque necesitas acercar tu corazón a Dios para entender. Entonces, amados hermanos, Dios habla en parábolas. Y dice la palabra que habla en parábolas para que los que oyen pesadamente no entiendan, pero que al pueblo no le hablaba en parábolas, sino para que ellos entendieran el propósito de Dios para su vida. Ahora, por eso tú puedes leer en Colosenses capítulo 2, en el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola del medio y clavándola a la cruz. ¿Quién la va a quitar? Jesús. No, la vamos a quitar nosotros, porque Jesús ya está en el tercer cielo. Ahora, cuando tú vas a Colosenses 2, versículo 6, dice: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Tú te imaginas todos los cristianos del globo terráqueo, de Alemania, de Francia, de Australia, de España, de Corea, de Canadá, de Estados Unidos, de Sudamérica? ¿Tú te imaginas todos los cristianos que han anulado el acta de los decretos en la cruz del Calvario, cómo estarían viviendo?
Dice la palabra, claro, si nos bautizamos en la muerte, ahora llevaremos mucho fruto. No olvides, Juan 12, 24, parte final, yo profetizo que tú vas a llevar mucho fruto. Ahora, lo contrario de llevar mucho fruto es ser cristiano pero llevar mucho pecado. Mentira, engaño, lujuria, lascivia. Se burlan de la iglesia, se burlan de los cristianos, se burlan de los pastores, o por lo menos creen que se burlan, porque Dios no puede ser burlado. Muchos creyentes entran a las congregaciones con ira, con enojo, con pleito. Bueno, ni para qué hablo de las cosas de la carne, usted ya las conoce porque habitan en usted. Y usted sabe, hermano, que a usted le ha costado el perdonar, a usted le ha costado el santificarse, a usted le ha costado el reprender espíritus inmundos de concupiscencia, de deleite, de obras de la carne. Usted lo sabe. Entonces usted dice, pero Dios, estoy orando. Pero Dios te está enseñando que no es tiempo de orar, sino que es tiempo de que tomes tu vida como la semilla de trigo y vengas a la cruz para hacer morir. Diga conmigo, para hacer morir. Entonces, amados hermanos, si no hacemos morir lo terrenal en nosotros, no podemos ver la gloria del Señor. Ahora sí, por eso testifico y enseño los tiempos en el cual Cristo como cordero dio su vida en el matadero y Él cargó mi pecado. Pero por favor, présteme atención y usted lo va a entender en esta noche. Cuando yo veo en Primera de Pedro 2, 24, que dice que Jesucristo cargó mi pecado en Él. Así está escrito, ¿verdad? Él cargó nuestros pecados en Él. ¿Y a dónde lo llevó Él? Al madero. Pero ¿qué dice Pero ¿qué dice Juan capítulo 12, versículo 25? El que ama su vida la perderá, y el que aborrezca su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Entonces, ¿qué significa el que ama su vida? Hay cristianos que no han ido a la cruz. Hay cristianos que no espían el pecado. ¿Usted se imagina, usted, mi hermano, mi hermana, que usted cuando llegara a la congregación llamara, pastor, pastor, regáleme un minuto, pastor, acabo de pecar, pastor, mire, hice inmundicia, vi cosas inmundas, hice en mi cuarto cosas inmundas, pastor, ¿puedo entrar a la congregación o no? ¿Y qué tal que todos los creyentes vinieran y cada uno le contara una historia al pastor? El pastor cierra las puertas de la congregación y dice, no, pues ¿a quién le voy a predicar? A un poco de pecadores mentirosos. Ahora, el cristiano no tiene, ni lo haría, ni tiene la convicción. Pero está bien, no vaya delante del pastor, pero usted sí tiene que venir delante de Dios y decir, Padre, el pecado está en mí. Yo necesito cumplir Juan capítulo 12, el versículo 24. Yo necesito morir a estas obras de la carne. Señor, enséñame qué debo de hacer con este deseo que a veces me inunda. Porque yo lo sé, hermanos amados. Este deseo de la carne me inunda, a que yo peque, a que yo prenda el televisor, o a que yo mire el celular, o a que yo abra esta aplicación, o que yo haga esto con mis manos. Es que el diablo en la concupiscencia me arrastra. Bueno, después de que te arrastre, dile ahora, vengo delante de ti, vengo a crucificar, vengo a hacer morir, me vengo a bautizar. ¿Por qué? Lo dice el Señor en su palabra. Un tiempo es que Jesús cargó mi pecado, y otro tiempo es que yo lleve mi pecado sobre el madero y lo clave en la cruz. Y lo leo. Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola del medio. ¿Entre quién la voy a quitar? Del medio. Entre Cristo y yo. ¿Por qué? Porque el enemigo me acusa por causa de mi debilidad. Y muchos cristianos no sabían qué hacer con su debilidad. Bueno, ya te estoy dando Juan capítulo 12, versículos 24 y 25. Tienes que perder tu vida, y perder tu vida es en la cruz. ¿De acuerdo? Y por eso, hermano amado, cuando uno va a la cruz, uno va con autoridad, uno va con convicción. Uno va en naturaleza de carne, de pecado, para despojar el cuerpo pecaminoso de carne, de inmundicia, para decir, Padre, esta inmundicia yo la crucifico porque yo necesito ser
bautizado en su resurrección, porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Para despojar, diga conmigo despojar. Entonces, para despojar a los principados y a las potestades. Por favor, Colosenses 2:15. Usted tiene que entender que usted tiene que despojar a sus príncipes y a sus potestades, que son los príncipes suyos de papá, mamá, abuelos, abuelas, bisabuelos, bisabuelas, tatarabuelos y tatarabuelas. Hermanos, así nos lo enseña el Espíritu de Dios. Por favor, si yo tomo Colosenses 2:15, despojando a los principados y a las potestades, diga fuerte conmigo, despojando. Pregunta, ¿dice la palabra que despojemos a los principados? Ahora, los principados están en casas, en hoteles, en el internet. El principado está en el celular. La palabra dice que los principados y las potestades están en los segundos cielos. Pero la palabra dice que Dios en Jesucristo te da el poder para despojarlos. Ahora, yo no puedo desde el altar de la palabra decirte, amado hermano, Cristo murió por ti, tú ya eres salvo, Dios te ama, no perderás la salvación, Dios es bueno, Jesucristo cargó sus pecados en su carne y los llevó sobre el madero y ya tú estás bendecido en Dios. Si yo te dijera esto, yo quiero que tú digas conmigo Colosenses 2:8. Ese predicador, escúcheme, usted dirá Colosenses 2:8, ese predicador me está engañando, él me está hablando filosofías, él me está hablando como hombre de carne de los rudimentos de este mundo. Yo necesito que ese predicador me hable de Cristo. Entonces yo te digo, vamos a Juan capítulo 2 versículos 24 y 25. Vamos a Colosenses capítulo 2 versículos 14 y 15. Entonces, si yo me paro en el altar a decirte, hermanos, hay tribulación, hay angustia, hay tentación, pero no te preocupes, Cristo murió por ti, tú solamente ve a tu casa, levanta alabanza. No te estoy guiando en el testimonio de la gloria de Jesucristo, la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, como ministros de Dios, tenemos que traer tu alma y tu espíritu a Cristo. A Cristo. Porque la obra de Jesús hace 2000 años fue hecha. Préstame atención. La obra de Jesús en la cruz del Calvario hace 2000 años fue hecha. Pero la obra del Cristo resucitado han pasado 2000 años y todavía no está hecha. Repito, la obra de Jesús en la cruz del Calvario hace 2000 años ya fue hecha. ¿Usted se uniría conmigo y entendería que Jesucristo murió hace 2000 años y que hace 2000 años resucitó? Que si yo voy a Jerusalén, si yo voy al monte Gólgota a buscarlo, Él ya no está. Si lo voy a buscar a la tumba, yo le voy a dar un testimonio. Con mi esposa estuvimos en donde se supone que era la tumba de Jesús. ¿Sabe que eso estaba lleno de mucha gente, de muchas naciones? Y había tanta gente que mi esposa estaba a un lado y yo estaba al otro. Y mi esposa y yo oímos la misma voz estando separados entre la multitud. Porque nosotros queríamos ir a ver, entre comillas, la tumba de Jesús. Y cuando estábamos allí, el Espíritu Santo le dice a mi esposa que está allá, y el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, me dice a mí, ¿qué hacen aquí buscando al que vive entre los muertos? ¿Lo recibes? ¿Lo crees? Yo lo oí, yo lo viví. Mi esposa está mirando el mensaje, ella lo oyó. Y cuando nos miramos, quiero que me mire, por favor. Nos miramos y lo que hicimos es, y ella salió entre la multitud, yo entre la multitud, y salimos. Cuando salimos, me dice ella, papi, el Espíritu de Dios me dijo
El Espíritu de Dios me dijo: ¿qué haces aquí buscando al que vive entre los muertos? Y yo le dije: mamita, esa misma voz, el mismo Santo Espíritu, lo escuché yo y me dijo lo mismo. Y por eso cuando nos miramos en la distancia, tenemos que salir de aquí. ¿Quieres recibir esta semilla de gloria? Mi esposa y yo estuvimos en la tumba en Israel, en Jerusalén, o supuestamente donde era la tumba de Jesús. Ahora, aquí donde tú estás recibiendo el altar, aquí está el resucitado. Aquí está el resucitado. ¿Para quién? Para los que Dios quiere resucitar. ¿Quieres el compromiso, la actitud, la determinación de ser un resucitado? Te voy a dar una semilla de gloria para los resucitados. Los resucitados somos más que vencedores. Vencemos al pecado, a la muerte, al diablo, las tinieblas. ¿Por qué? Porque reinamos juntamente con él. Yo no te puedo decir, sería una blasfemia: amado hermano, Apocalipsis 1:6, usted ahora es rey y sacerdote para Dios. No puedo tomar la palabra, transgredirla y convertirla en un lenguaje de carne y decirte que eres rey y sacerdote porque está escrito en Apocalipsis 1:6, cuando no eres ni rey ni sacerdote, cuando ni siquiera te has bautizado, cuando ni siquiera has tomado el grano de trigo y lo has hecho morir, cuando no te has despojado de tu pecado, cuando no has condenado tu pecado, pero llevas 15, 17 años asistiendo a una congregación con toda tu carne encima. Por eso es que cuando el enemigo te ataca, no tienes armas para destruirlo, para vencerlo, para derribarlo. Pero después de hoy las vas a tener. Una pregunta, amados hermanos: ¿sí entiendes este mensaje? O está tan raro, pues, que ¿de dónde sacó esos versículos bíblicos? ¿Quién los escribió? ¿Cuál Juan 12? ¿Cómo así? ¿Y cómo así que Colosenses 2, versículo 9, en él habita la plenitud de la deidad? Claro, amados hermanos, por favor, diga conmigo: Colosenses, una carta. En la carta está hablando el resucitado. Apocalipsis 1:18. Él no está aquí. ¿Él está dónde? Resucitado. Apocalipsis 1:18 dice: he aquí que yo vivo y estuve muerto y vivo por los siglos de los siglos, amén. Y ahora tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, misterio, repito, la palabra iglesia, para que usted me entienda, porque usted podrá leer muchos libros de muchos siervos de Dios, y yo bendigo a los libros y yo bendigo a los siervos de Dios que han escrito acerca de la palabra iglesia. Usted quiere conocer verdaderamente la palabra iglesia. La palabra iglesia tiene que ver con el cuerpo de Cristo, pero no el cuerpo del, acuérdese, la palabra Cristo es resucitado. La palabra Jesús es el crucificado, el terrenal. ¿De acuerdo? Jesús, el que oró en Getsemaní. Jesús, el que Jesús cuando sanó en Nazaret a una hija de Abraham que estaba atormentada por 18 años, casi lo matan. A Jesús, al que tentaban y al que perseguían, eso fue hace 2000 años. Yo te estoy hablando del Cristo, el que lleva 2000 años resucitado. Si tú con tu mente renovada dices: ¿cuánto tiempo vivió Jesús? ¿Cuánto vive el Cristo? Bueno, la palabra dice que el Cristo vive en la eternidad y por los siglos de los siglos, y que Jesús estuvo apenas 3 años de ministerio. Él vivió 33 años, pero solamente el ministerio fueron 3 años de Jesús. Entonces yo no te estoy hablando del que ministró en la tierra 3 años. Te estoy hablando, hermano, y si usted me pregunta: pastor, pero lleva 2000 años de resucitado y 3 años en la tierra, ¿qué hizo él esos 3 años? Ya sabe lo que él hizo, es la Pascua de Dios. Tomó 3 años que él fuera la Pascua de Dios. 3 años tomó. ¿Por qué las iglesias están llenas? ¿Por qué las congregaciones están llenas? Donde usted vea que hay multitudes de almas, congregaciones de 50,000, de 100,000, de 80,000,
de 2 millones, de 3 millones, de 5 millones, bueno, en fin. Esos son creyentes por los cuales Jesús en los 3 años de ministerio murió por ellos en la cruz. Ahora, busca entre esos miles de creyentes cuántos están resucitados, cuántos están anulando el acta de los decretos, cuántos están siendo bautizados en su muerte. Ahí es donde está la diferencia. ¿Por qué? Porque ellos conocen a Jesús el crucificado, pero no conocen a Jesús el Rey, al que es la cabeza de la iglesia. Entonces, la palabra iglesia significa que nosotros los creyentes somos un cuerpo espiritual. Tome nota, nosotros los creyentes somos un cuerpo espiritual, no un cuerpo físico, sino un cuerpo espiritual. Como cuerpo espiritual hacemos morir lo terrenal en nosotros. Haced pues morir lo terrenal en nosotros, dice la Escritura, sepultados con Él en el bautismo. Haced morir las obras de la carne. Cuando hacemos morir las obras de la carne, todo creyente, por favor escúcheme, todo creyente, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, que crucifique su carne, que se bautice en su muerte, que cumpla Colosenses 2, 14 y 15, claro, al vivir Juan capítulo 12 versículo 24, al hacer morir la semilla de trigo, entonces ahora sí viene la cosecha. Ya estamos con el resucitado, y si estamos con el resucitado somos más del celestial que de los terrenales. Entonces, tiempo número 1 de los 6 tiempos es que nosotros tenemos que venir a Jesús, en el cual habita corporalmente la plenitud de la deidad. En otras palabras, yo tengo que conocer su plenitud. Y si usted quiere conocer un poquito de la palabra plenitud, ya lo dije, Apocalipsis 1:18. Él dice: he aquí que yo vivo, es el verbo. He aquí que estuve muerto, pero vivo. Entonces, estuve vivo, muerto, pero vivo. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvo muerto? Si vamos a las Escrituras, dice que estuvo muerto 3 días. ¿Sí o no? Ok, dice la palabra que estuvo muerto 3 días. Ahora, ¿cuánto tiempo vive? Dice la palabra por los siglos de los siglos, amén. Entonces, te hago una pregunta. ¿Qué son 3 días de muerte comparado con la eternidad? Si no me has entendido, te lo digo en el lenguaje que lo vas a entender. Que desde que naciste hasta ahora, el pecado, la maldición, la inmundicia, la lujuria, la lascivia, el engaño, la perversidad y toda obra de pecado de 20 años, de 22 años, ¿qué son comparados con tu eternidad? ¿Qué son comparables con tu eternidad? Entonces Dios te dice: toma tu pecado y ahora haz conforme a Juan 12, 24 y 25. Haz conforme en la plenitud del que es la cabeza. Por favor, escucha. En Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en él. Ahora, en el versículo 9 de Colosenses 2 dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero me apasiona esta palabra, dice: pero vosotros estáis completos en él. Entonces, plenitud, y dice la palabra, nosotros en él. No en el apóstol, no en el profeta, no en la congregación. ¿Sí lo entendemos o no? En él. Pero entonces, ¿por qué para muchos cristianos se le convierte un dolor de cabeza él? Pero pastor, ¿él dónde está? Él yo no lo veo. Él yo no lo oigo. Él no habla conmigo. Yo no hablo con él. Para mí es más fácil hablar con el pastor que hablar con Jesús. Porque al pastor lo veo, a Jesús no lo veo. Pues claro, cuando tú vayas a hablar, por ejemplo, si tú me pides a mí: pastor, quiero hablar con usted, yo le voy a decir lo siguiente: amén, usted va a hablar conmigo, pero saliendo de hablar conmigo, usted va a hablar con Jesús. No, no me escuchaste. Usted me dice: pastor, necesito hablar con usted. Sí, hermana, usted va a hablar conmigo, pero después usted tiene que ir a hablar con Jesús. Diga conmigo: esa es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Porque ahora mi alma
y todo mi ser está completa en Él, que es la cabeza de este cuerpo y de todo principado y de toda potestad. Amén. Hermanos, escúcheme. Cuando usted viene a hablar conmigo, usted viene en la carne. Pero cuando usted va a hablar con Jesús, usted va a crucificar y hacer morir la obra de la carne. Todo cristiano en el mundo entero, no importa si es en Alemania, Francia, en Holanda, en Japón, en Corea, donde quiera, un creyente que pide una cita con un pastor va a hablar de cosas de la carne. Pero si termina de hablar con el pastor y va a hablar con Cristo, ahora sí van a hablar de las cosas del Espíritu. Porque Cristo ya no está resucitado. Pero yo tengo un testimonio que Cristo te oye, ¿sí o no? Antes no te oía según tú, pero ahora te oye. Porque nada es imposible para Él. Entonces, amados hermanos, termino con esto, porque el tiempo se me acabó. Si el muerto, Jesús el muerto, habló con nosotros, ¿no hablará el resucitado? ¿Qué dicen ustedes? O sea, si el muerto habló conmigo, no les estoy diciendo que mi esposa y yo estuvimos en Jerusalén y nos llevaron a la sepultura donde se supone que habían puesto a Jesús, y eso estaba lleno de gente que usted no se alcanza a imaginar. Hacía un calor de tanta gente que había allí. Y yo tratando de, pues usted sabe, uno de curioso en la carne. Mire lo que es la carne. Qué vergüenza para mi rey. Qué vergüenza. Ya pagando y todo, y pagamos pasaje y todo, y estábamos ahí entre la multitud y mirando así, cuando en mi caso estoy buscando así para ver. Cuando oigo la voz del resucitado, mi rey, del cual yo soy ahora, la iglesia de Jesucristo, que es lo que quiero enseñar, está en Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Está en Efesios capítulo 2, 20 al 22 y otros versículos. Y yo estaba ahí cuando oigo una voz, y yo profetizo que esa voz le va a hablar a todos ustedes. ¿Usted lo cree? Pues yo también. Él va a hablar con ustedes. Créanlo. Va a hablar por sueño, va a hablar cuando esté orando, va a hablar por visiones. Él te va a hablar. ¿Sabes por qué? Porque Él es tu Salvador. Yo no soy tu Salvador, yo solamente soy el vaso de honra. Ya te dije, si tú vienes a hablar conmigo, vamos a hablar de cosas de la carne. Pero cuando tú vayas a hablar con Él, van a hablar de las cosas del Espíritu. Y cuando tú salgas de allí, vas a dejar la carne y vas a salir más espiritual que carnal. Aleluya. Entonces me habló el de Apocalipsis 1:18, pero no solamente a mí. Ahora, mi esposa y yo privilegiados. ¿Cuántas personas habían allí? No sé mi esposa cuántas personas podría enumerar. Yo soy un poquito malo para calcular. Habrían 500, 800, 600, no sé cuántas. Pero ese lugar estaba atestado de personas. Pero lo que me apasiona a mí y a mi esposa es que de todos los que estaban ahí, 2 se miraron de lejos para afuera. Y cuando vamos saliendo, que pudimos ya reunirnos, me dice mi esposa: papi, yo oí una voz en el espíritu que me dijo: ¿qué haces aquí buscando al que vive entre los muertos? Mami, eso mismo escuché yo. Así esa expresión, la misma. ¿Qué hacen aquí buscando al que vive entre los muertos? Termino. Muchos cristianos mueren en sus delitos y pecados porque no saben qué hacer con la vida que Dios les dio. Repito, muchos creyentes, habiendo recibido un llamado hermoso de salvación, habiendo recibido de parte de Dios el amor y la gracia, la restauración y la liberación, vuelven
en la naturaleza de pecado para morir, porque no saben cómo entrar en comunión con el resucitado. Pero Dios hoy te ha hablado cómo entrar en comunión con el resucitado. Hermanos, si sale una pregunta, si surge una pregunta: pastor, ¿es malo que yo pida consejería con mi pastor? Y si es este pastor, no, hablemos, por favor. ¿Sí? Si es este pastor, o si es mi esposa la pastora, no hable con la pastora. ¿Sabe qué dice mi esposa? Mi esposa dice: tin, 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 tin. A ella le gusta el tin, tin, porque es la campana de vida. Si quiere hablar con estos pastores, con gusto. Pero siempre vamos a hablar de la carne. Pero después de la carne, los que me conocen saben que oro por ustedes, porque necesitamos que se cumpla en ustedes la palabra de Dios, que vivirán en el Espíritu. Y termino con esto y diga conmigo: porque en Cristo Jesús el tiempo de la carne es temporal, porque en la gloria del Padre somos sellados para vida eterna en el Espíritu de Dios. Amén y amén. Bendigo a toda la familia de la fe. Yo te bendigo. Bendigo a todo hermano, hermana, ministro de Dios que está batallando en un área de la carne, en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo, lleno de la gloria del Señor, dijo estas palabras: Señor, quiero hacer el bien, pero hago el mal que está en mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? El mismo apóstol Pablo lo dijo. Oyó una voz que le dijo: bástate mi gracia, yo te he predicado gracia. Solo quiero dejar en claro que necesitas al Ruach HaKodesh, necesitas al Espíritu Santo para cumplir estas palabras, porque estas palabras en el resucitado, escríbela o escríbelo, porque estas palabras en el resucitado son espirituales. Ya lo dije, repito: necesitas al Espíritu Santo. Cópialo rapidito: necesito al Espíritu Santo para yo cumplir esta palabra profética en el resucitado. Y el pueblo de Dios dice: amén. La paz, la gloria, la bendición y la victoria de nuestro Padre Dios sea con todos vosotros. Le pido al Señor que si alguno entre vosotros era débil, el poder de Dios va a descender sobre ti. Padre Dios, visítalos en sueños, visítalos en las oraciones, visítalos, Padre Celestial, en visiones. Háblales, Padre, háblales, 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 Señor, porque tú eres el Rey, pero también eres el Salvador. Eres el sacerdote, pero también eres el Cordero de Dios. Venga tu gloria, porque en ti habita toda la plenitud de la deidad. Por favor, Padre Dios, no permita que ellos o ellas se extravíen. No permitas que venga el príncipe de la potestad del aire y profetice sobre ellos concupiscencia, deleite de pecado, engaño, maldad, maldición y mentira. Padre, por el contrario, que el fuego de tu gloria del tercer cielo, que el reino de Jesucristo, que la sangre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, que la sangre del Cordero, Señor, guarde a cada uno de tus hijos y de tus hijas en todas las naciones. Que toda alma que escuche este mensaje, Señor, ahora su alma sea sumergida en el río del Espíritu de Dios, Padre, para entender tiempos en el nombre de Jesús, del resucitado al Salvador, Jesús el Cristo. Amados hermanos, yo creo en el Señor Jesucristo, que los paralíticos, si lo creen, hoy se sanan, hoy se levantan en el nombre de Jesús. Si los ciegos están oyendo este mensaje, en el nombre de Jesús, el Dios de toda gloria los sana. Si personas que estaban en cautiverio, personas que estaban en círculos de derrota por causa de la carne, hoy son libres. El Señor saca de prisiones en el nombre de Jesús. Él limpia a los leprosos, Él sana a los cojos, Él perdona a los pecadores, Él resucita a los muertos. Así que recibe el poder de la gloria de Dios y alaba su nombre. Y por último, por favor, testifica de las grandezas de Dios en la plenitud de aquel
que todo lo llena en todo. El amor, la gracia y la paz de nuestro Dios sean con todos vosotros en Cristo Jesús. Shalom.